El cuerpo de todo monje que ha vivido en un monasterio se queda en el monasterio. Así la energía del monasterio se queda en un solo sitio. Entonces, por 1500 años, los cuerpos de los monjes que han muerto han sido divididos y acomodados, de forma que los huesos de las piernas estén en una habitación, el cráneo en otra, la caja torácica en otra. Luego, son etiquetados para saber dónde están los restos. Ellos conservan todo en el monasterio, todo, incluyendo los libros con sabiduría divina. Así que en nuestra visita les preguntamos, ¿tienen una biblioteca secreta? En un primer momento nos dijeron que no, para que no viésemos estas habitaciones, ya que para llegar a dicha biblioteca hay que pasar por estas habitaciones. Los convencimos de que de verdad queríamos ver esa biblioteca. Ellos nos guiaron a través de estas habitaciones y llegamos a una que tiene un arco y una ventanilla cubierta con papel marrón. Allí en todo el medio tienen al abad del monasterio. Entonces le preguntamos al abad si se podía entrar a esa habitación, a lo que él respondió que no y que era imposible. Le insistí con un «por favor» y respondió que no se podía. Acto seguido le dije que habíamos venido desde muy lejos solo para ver el lugar, a lo que él respondió «Ok, pero nada de fotos». Por esta razón no tengo una foto de esa habitación, así que les describiré lo que había en ella. Tengan en cuenta que este es un monasterio antiguo. Hornean el pan al sol. Usan aceite para el cordero, no usan electricidad. Sin embargo, cuando entramos a la habitación, vemos que está llena de computadoras Apple, IBM, tienen escáner y receptores satelitales. En ese momento les pregunté, ¿qué están haciendo en esta habitación? Y el monje respondió seriamente, hemos estado en este monasterio por 1500 años y hemos sido muy afortunados, ya que no nos han tomado o nos ha invadido un ejército extranjero. Aún así creemos que este monasterio será destruido en algún punto de nuestras vidas. Creemos que algo sucederá. Puede ser una guerra, y este monasterio será destruido. Antes de que esto pase, escanearemos cada página de cada libro de la sabiduría ancestral y las pondremos en el Internet con el fin de preservarlas para futuras generaciones. Esto es lo que ellos han estado haciendo, guardando todos estos textos en el Internet para futuras generaciones. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿qué hay en estos textos que son tan poderosos? ¿Qué los hace tan valiosos? Bueno, parte de esto son las imágenes, los íconos de Jesús. Tiene un ícono creado 300 años después de la muerte de Jesús y está basado en las descripciones de las personas que vivieron con él y lo vieron. Este ícono puede ser una de las representaciones más reales de Jesús. Igualmente, entre esos textos existen manuscritos ilustrados, libros cópticos y cristianos, Biblias de solo unos 200 años después de Cristo. Esto último es la razón por la que fui a ese monasterio. Quiero compartir con ustedes uno de los textos que ya no está incluido en la Biblia. ¿Han oído hablar del Evangelio de Tomás? El Evangelio de Tomás es muy importante debido a la creencia de que contiene la verdadera palabra de Jesús y las enseñanzas que le dio a los que lo acompañaban de cómo usar el poder de las emociones humanas en sus vidas. Anteriormente dijimos que para desatar la fuerza de la matriz divina en nuestras vidas, debíamos en primer lugar entender cómo funciona y que la ciencia nos dice cómo. En segundo lugar, debemos hablar el lenguaje que la matriz reconoce, y esto no nos lo dice la ciencia.
Esto último viene de nuestro pasado, nuestra cultura, nuestra historia, de todos aquellos que han aprendido y usado el lenguaje por miles de años. Ahora es cuando estamos aprendiendo lo que dijeron Jesús y los grandes maestros de este lenguaje, porque es el mismo, ya seas budista, hindú o cristiano. Las tradiciones precristianas nos hablan de la existencia de un campo de energía y que tenemos el lenguaje para usar ese campo energético. En el Evangelio de Tomás encontramos dos claves importantes que fueron escritas unos 300 años después de Cristo. Entonces, estábamos en un monasterio budista y aprendimos que la oración es el sentimiento y que debemos sentirnos como si nuestras oraciones ya fueron respondidas. Ahora estamos en un monasterio egipcio con textos que formaban parte de nuestra tradición antes de que fuesen eliminados, y vamos a ver las instrucciones de cómo hacer lo que nos dijeron en el monasterio budista. En el Evangelio de Tomás, en el versículo 106, traducido de la biblioteca Nag Hammadi, nos dice: cuando haces a los dos, pensamiento y emoción, uno, le dirás a la montaña, apártate, y la montaña se apartará. Entonces el Evangelio de Tomás nos habla de pensamiento y emoción. Nos dice que cuando estos dos son uno, cuando logras casar a estos dos en una única fuerza poderosa, allí es cuando tienes el poder de hablarle al mundo. En los procesos de sanación de tumores, usando esta técnica, cuando los practicantes tenían el pensamiento y la emoción al unísono de la señora ya curada, la montaña se movió y el tumor desapareció. Así, cuando los dos, pensamiento y emoción, se hacen uno en nuestro corazón, creamos el sentimiento en nuestro cuerpo. Más adelante veremos cómo hacer esto. Volvamos al Evangelio. Ahora en el versículo 48. Dice casi lo mismo. Esto era tan importante que fue escrito mínimo 3 veces en el mismo Evangelio. Dice: si los dos se vuelven uno en esta casa, él le dirá a la montaña, apártate, y ésta se apartará. Cuando nos habla de la casa, ¿a quién hace referencia? ¿Lo saben? Sí, precisamente cada uno de ustedes es la casa, el templo. Cuando los dos, pensamiento y emoción, se hacen uno en esta casa, miren lo que pasa. Él le dirá a la montaña, apártate, y ésta se apartará. Nos repiten la misma información en un versículo totalmente distinto. Nos repiten la importancia de unir el pensamiento con la emoción, pero todavía no nos dicen cómo hacerlo. En las primeras Biblias cristianas y en la Biblia actual hay un pasaje. ¿Cuántos de ustedes han escuchado pide y se te dará? ¿Lo han escuchado antes? He oído de personas que piden y no les llega nada. Esto se debe a que el pedir no se hace con la voz, no se hace diciendo, por favor, trae esto a mi mundo. Para pedir, hay que hablarle a ese campo energético, la matriz divina, en un lenguaje que reconozca, que le sea significativo. Este campo no reconoce nuestra voz, reconoce el poder de nuestro corazón. Tenemos un sentimiento en el corazón. Este genera una onda electromagnética. Así es como el campo reconoce lo que pedimos. Por lo tanto, cuando generas el sentimiento en tu corazón, como si tu oración ya fue cumplida, eso es lo que genera las ondas electromagnéticas que traen lo que pides hacia ti. Esto es lo que veremos en un momento. Pide y se te dará. Aunque aún existe este pasaje en la Biblia que todos tenemos hoy en día, la versión de King James, Juan 16, 23-24,
Lo que tenemos es la versión condensada, la versión editada, y esta se ve así. Cuando venga ese día, ustedes ya no me preguntarán nada. Les aseguro que, por ser mis discípulos, mi Padre les dará todo lo que pidan. Hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. Háganlo, y Dios les dará lo que pidan. Así serán completamente felices. Ok, esta es la versión editada, y me sorprende que quitaron las 2 oraciones que nos dicen cómo pedir. ¿Les gustaría ver esas 2 oraciones? Bien, entonces nos devolveremos a la versión original en arameo y veremos la nueva traducción. Aquí tienen el original en arameo. Comienza muy parecido. Aquí la traducción de las piezas faltantes. Todo lo que pidan directamente en mi nombre, te será dado. Hasta ahora no lo han hecho. Pide sin razones ocultas y rodéate de tu respuesta. Envuélvete en tu deseo y llénate de felicidad. ¿Ven que dice que hasta ahora no lo hemos hecho? Ya que pedir con la voz no es seguir la instrucción. A continuación se ve la parte editada. Pide sin razones ocultas y rodéate de tu respuesta. Envuélvete en tu deseo y llénate de felicidad. No dice que hablemos, dice que te rodees, que te envuelvas de la respuesta. Ambos implican que sientas como si ya la tuvieras. Si quieres esa relación perfecta o la sanación de un ser querido, tienes que sentirte como si ya hubiese pasado. Envuélvete en tu deseo, porque allí es cuando tu pensamiento sobre la sanación del ser querido y tu emoción sobre la misma se vuelven uno. Este es el lenguaje que el campo energético reconoce y entiende. Pide sin razones ocultas. ¿Qué significa esto? Pide sin juicios. Esto es justo lo que los budistas nos decían. Pide sin el juicio de lo correcto o incorrecto, lo bueno o lo malo. Pide sin el ego. Pide desde el corazón. El envolverte quiere decir sentirte como que ya lo tienes. Si esto les suena muy religioso por venir de la Biblia, el filósofo Neville de comienzos del siglo XX y su libro El poder del ser consciente. Miren lo que Neville nos dice en su libro. Debes hacer de tu sueño futuro un hecho del presente, asumiendo el sentimiento de que el deseo se cumplió. Tienes que pedirlo desde el lugar donde ya tienes lo que quieres, tal como lo hicieron los practicantes con el cáncer. Cuando los practicantes curaron el cáncer de la señora, ellos no juzgaron el cáncer como bueno, malo, correcto o incorrecto. En cambio, ellos aceptaron el cáncer como una de las muchas posibilidades, ya que en el mundo cuántico todo es posible. De este modo, ellos no dijeron, mal cáncer debes irte, te vamos a operar, te vamos a poner radiación. Ellos no hicieron nada de esto. Al contrario, ellos aceptaron el cáncer sin razones ocultas, sin juicios, y decidieron elegir una nueva realidad, al asumir el sentimiento de que la señora ya estaba curada. Entonces lo que hicieron fue sentir ese sentimiento, como si la señora estuviese completamente curada, sana y capaz, acompañado del canto de Wasa, que se puede traducir como ya está hecho. Luego, cuando se emocionaron, dijeron Mei, 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 que significa ahora, 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 no dentro de un año, un mes o dentro de 5 minutos. Ahora, en el mundo cuántico, ahora. En consecuencia, su cuerpo respondió, ya que debe responder. La realidad física tiene que responder al lenguaje que entiende. En la tradición budista nos dicen de la propiedad del sentimiento
y en la tradición judeocristiana nos dan las instrucciones de cómo rodearnos, envolvernos y crear ese sentimiento. El poner a los dos juntos es algo que sucede en nuestro corazón, no en nuestras mentes. Sentirse como si la petición ya fue concedida, sin juicios, sin ego y sentir desde el resultado. Practiqué artes marciales cuando tenía entre 20 y 30 años, también entre mis 40 y 50, pero en menor grado. ¿Han visto a un artista marcial cuando demuestran su concentración al romper un bloque de concreto? Todos lo han visto antes, ¿verdad? Bien, aquí está el secreto para romper ese bloque. Cuando el artista está concentrado en ese bloque, en lo último que piensa es en su mano golpeando el bloque, porque sabe que va a doler. Así que piensan en lo que pasará después de que su mano atraviese el bloque, como si ya hubiese pasado. Ellos se enfocan en un punto debajo del bloque y se sienten como si su mano ya estuviese en ese lugar. Este es un equivalente a lo que nosotros estamos haciendo con el poder de las emociones. Sentirnos como si el evento ya tuvo lugar. Basado en el texto de Gregg Braden.